programa de Alas Tensas y Árbol Invertido. Esta vez tenemos el privilegio de contar con el escritor, ensayista, narrador Amir Valle en el espacio de hoy. Bueno, Amir, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar, la verdad. No, gracias a ustedes. Son dos proyectos que sigo hace mucho tiempo, casi desde que nacieron. Bueno, entonces nos acompaña prácticamente desde la fundación de ambos proyectos. Bueno, quería comenzar, yo creo que es casi que una falta de respeto, es casi que inevitable no sentarse a conversar con Amir Valle sin hacer referencia a Habana, Babilonia. Yo soy muy joven, pero recuerdo claramente ser un adolescente y recuerdo que la novela se intercambiaba de mano en mano, mis profesores, mis hermanos mayores la leían a través de memorias USB. Y era muy interesante cómo se fue generando todo un mercado editorial negro, como es una novela que fue altamente contrabandeada en Cuba. De hecho, se ha hablado de ella como un bestseller underground, como el primer bestseller underground cubano. Entonces, a mí yo quisiera conocer generacional y también como desde el espacio de la entrevista, cómo era el contexto en que usted estaba escribiendo esa novela, en que tú estabas escribiendo esa novela. O sea, qué te rodeaba, qué mundo, qué referentes, qué mundo literario mientras se Ujú. estaba conformando lo que es Habana, Babilonia. Sí, mira, lo primero es decirte que, bueno, mucha gente la llama novela. Realmente el género real exacto sería no ficción, porque mezcla, digamos, testimonios, entrevistas, bueno, recuerdas el texto, pero todo está basado en hechos reales. Es decir, aunque está novelado, muchas partes realmente no hay invención ninguna, ¿no? Por eso los americanos que siempre en materia de clasificar las cosas se van delante, hicieron ese término que se llama non-fiction o no ficción para ese tipo de material, ¿no? En el cual empezaba a darse esa mixtura genérica, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es asombrarme yo mismo de que un libro que yo investigué a finales de la década, a inicios de la década del 90, es decir, entre 1993 y 1995, y que terminé de escribir en el 97, eh, sea leído hoy en Cuba como si fuera una obra escrita ayer, lo cual te habla de que en ese, por lo menos en ese contexto, no han variado muchas las cosas. Era una Cuba en aquella época en la que por primera vez el fenómeno de la prostitución saltaba a la vista. Quizás, por ejemplo, tú eras muy pequeña, pero quienes vivimos esa época, de pronto vimos todo lo que era la Tercera Avenida y Primera completa, todo hasta el Palacio de las Convenciones, eran chicas una detrás de la otra, porque en esa zona pasaban los autos turísticos y era algo que no había sucedido de ese modo tan escandaloso en Cuba. Lo mismo sucedía en Varadero. Varadero realmente también la entrada o la salida a Varadero o la calle principal estaba llena de esas chicas y a mí me había llamado la atención mucho antes de que ese fenómeno surgiera porque las mismas muchachas que servían de modelos en Cubanacán, donde yo trabajaba en aquel entonces, algunas de esas chicas yo no puedo decir se prostituían, sino que salían con extranjeros. Y me comenzó a llamar la atención. Y ahí sí empecé a pensar en, bueno, esto puede dar una buena novela. Que impulsa a una muchacha que está bien preparada, que habla idioma, que además es muy agraciada, que impulsa a una muchacha a irse con un viejo gordo, calvo, o sea, con todos esos atributos que tienen Claro. generalmente los empresarios que iban en aquel entonces a la isla. No sé por qué razón no eran agraciados ninguno, todos tenían más o menos ese mismo sello, hay que decirlo. ¿Qué hacía que esas chicas se fueran a ese lugar y cayeran en ese tipo de relación? Porque no te repito, en ese momento yo no podía decir que era netamente prostitución o si era sencillamente algún acuerdo más allá de, bueno, yo tengo, me llevas a comer, etcétera, como también se da en ese tipo de fenómenos. Y así empezó, justamente, ¿no? Pero, repito, después se extendió a un fenómeno mucho más grande hasta el punto de que el mismo gobierno tuvo necesidad de frenar aquello
porque se le estaba yendo totalmente de las manos y además coincidía con que fuera de la isla estaban atacando a el gobierno, sobre todo diciéndole que ellos fomentaban la prostitución. Y ahí empezaron a preocuparse, por supuesto, y dijeron, bueno, esto hay que pararlo, y bueno, vino el gran fenómeno de la represión que hubo, sobre todo a inicios a inicios de siglo, básicamente, ¿no? Pero Claro. repito, lo interesante de eso es que la realidad sigue siendo prácticamente en ese mundo, con variantes, por supuesto, sigue siendo muy parecida y en tonos de tragedia bastante similares. Yo creo también que influyó mucho, al menos en el interés de mi generación o de generaciones más cercanas, que el régimen de La Habana continúa ocultando este tipo de temas y de alguna manera también por eso la novela sigue tan viva, ¿no? Porque es como encontrarse con todo ese cúmulo de información que está siendo vetada por la prensa oficial, por las personas que deberían visibilizar eso, ¿no? Porque sabemos que Cuba desde la República es conocida altamente por un país donde se ejerce la prostitución. Yo también soy de Centro Habana, entonces tengo una Ah, conexión con la novela bastante cercana. Quería preguntarle, ya usted me hablaba sobre el género de la novela, de la no ficción, que cómo se acerca también a esta especie de cómo usted recopila la realidad, que creo que es algo muy interesante, el filtro literario por la que lo hace. Quisiera preguntarle más que por género, por los temas, Amir. ¿Usted cree, ha tratado temas como la prostitución, la trata humana, siempre como de alguna manera desafiando cualquier tipo de poder o de ocultismo sobre eso? ¿Cree en la literatura o en el periodismo como un desafío al poder? ¿Es necesario ese posicionamiento siempre inquisidor? mira, yo soy de los que creo totalmente, o sea, soy muy radical en eso. El periodismo y la literatura son sinónimos de la inteligencia humana. Y la inteligencia humana tiene que, por lo menos, tratar de buscar mejorar esta cosa que nosotros llamamos especie superior, ¿ya? Que sabemos que está lleno de todas esas cosas que no son nada superiores. Y en el caso, por ejemplo, de nosotros, que tuvimos la suerte o quizás desgracia, suerte, no sabría cómo decirlo, de nacer en medio de un sistema totalitario absoluto, eh, el concepto de la literatura y el periodismo para mí siempre fue la libertad que yo puedo tener. ¿Por qué razón? Porque a ti te pueden quitar cualquier cosa, pero lo que tú piensas realmente nadie te lo puede quitar. Y si yo tengo el don de que Dios me dio la posibilidad de hablar, de escribir, de hacer literatura y además de mirar la realidad con ojos de periodista, porque antes de yo ser periodista me di cuenta que yo miraba esa realidad hurgando como si yo fuera un periodista. Si Dios me dio esa posibilidad, entonces yo no puedo callarme. Y creo que esa es una de las lecciones que están todavía pendientes dentro de mucha y gran parte de la intelectualidad de nuestro país. La misma revolución nos fue llevando a que nosotros teníamos que ser una especie de élite de la revolución. Es decir, hablar en el discurso de la revolución, escribir en los temas y en los cauces que la revolución había mantenido desde el inicio de los años 60. Vamos a decir, fluir en esos cauces, no salirse de ahí. Y lamentablemente hay que decirlo, la intelectualidad cubana que en años posteriores, en décadas posteriores y en siglos posteriores de nuestra historia, tuvieron un papel protagónico, a partir de 1959 se convirtieron en simples amanuenses o en repetidores de un discurso. No generan un discurso propio, no generan un discurso crítico, que es una de las, digamos, de los papeles que tiene la intelectualidad y periodistas y escritores generalmente pueden englobarse dentro de la intelectualidad. No generan pensamiento crítico, no son la conciencia crítica de la sociedad. Es decir, por un lado el periodismo mostrando la realidad más práctica y pura, y por el otro lado la literatura reflejando y analizando también esa realidad. Esos dos cauces realmente no hemos sido, nosotros los artistas intelectuales cubanos, no hemos sido capaces
de asumir eso, porque si no estuviéramos hablando otras palabras ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar un poco sobre el aliento del lobo, que creo que no se va de esta línea temática histórica, crítica también, desde su mirada crítica. Coméntenme un poco de este libro, sé que tiene que ver con la Stasi y también, por supuesto, de si encontró algunas similitudes entre la Stasi y lo que es la seguridad del Estado cubana, esa relación que siempre a los artistas nos Ese, encanta al menos estar analizando. sí, mira, te cuento, voy a empatar Habana Babilonia con El aliento del lobo para que la gente entienda más bien. Cuando yo escribí este libro, investigaba para escribir Habana Babilonia, encontré algunas historias que se me salían un poco del libro. Eran historias reales totalmente, pero eran tan contundentes y de tanto jugo de vida que yo dije, bueno, esto lo voy a dejar fuera, lo voy a mencionar muy levemente en el libro y después voy a convertir esas historias en novela. Y ahí salió completamente la serie de novela negra mía, el Descenso a los Infiernos, que está integrada por 8 novelas que transcurren en nuestros barrios, allá en Centro Habana. Es decir, en esos barrios que tú y yo caminamos y que seguro extrañamos con todas sus cosas y sus heridas, ¿no? En ese sentido. Eso mismo me sucedió justamente cuando yo estaba investigando para El aliento del lobo, ¿ya? El aliento del lobo, que tiene un subtítulo, La Stasi, el muro de Berlín y la vida de nosotros, es decir, ese es el subtítulo, tiene justamente ese subtítulo porque más allá de mostrar la historia de la Stasi, trata de mostrar un fenómeno de revivir de un modo, digamos, bastante orgánico o general, no diría orgánico, sino general, un fenómeno que estuvo en todas nuestras sociedades, estuvo en todas las sociedades esas que fueron catalogadas de comunidad socialista, ¿ya? Cuba, nosotros tenemos el fenómeno de la seguridad del Estado, el Departamento de Seguridad del Estado, que depende mucho de este fenómeno. Pero con este libro, fíjate, cuando yo empiezo a hablar de este libro, donde yo hablo también de las conexiones cubanas que hay, y de las conexiones de la Stasi con los movimientos supuestamente de la izquierda de independentismo en América Latina a través de Cuba, sale la historia de esta novela, que tiene que ver directamente, sí, ya con Cuba. Entonces, yo menciono la novela Tu rostro más secreto, que la publicó Verbum, la menciono en el libro muy brevemente, pero con el mismo esquema que hice en Habana, Babilonia con las novelas, porque yo dije, aquí hay una historia que es muy rica, y es la historia justamente de una persona que cuando cae el muro de Berlín tiene acceso a su expediente y descubre que ha sido adoptado, que no es alemán, que pasó toda su vida sirviendo a Alemán, incluso a Alemania, fue un oficial joven de la Stasi, creía que le servía a su país y básicamente cuando cae el muro descubre que es cubano y que había sido adoptado por su padre que había estado en la década del 60 en Cuba, como aquellos asesores primeros que fueron justamente a darle cuerpo de experiencia a los nacientes órganos de la seguridad del Estado cubano. Una historia absolutamente real, una de las tantas historias que yo encontré, porque también encontramos otras historias de alemanes que descubrieron justo cuando cayó el muro y se abrieron los archivos de la Stasi que eran cubanos, que habían sido adoptados, ¿no? Entonces, esas historias son, digamos, muy fuertes humanamente y por esa razón, repito, hay un libro dedicado a un análisis con testimonios, sobre todo de las víctimas, y esta novela que también cuenta una historia muy dura que tiene que ver justamente con todas esas manipulaciones de nuestros supuestos gobernantes durante décadas, ¿no? Quisiera preguntarle también a mí, no es un secreto que acá en Europa la mayoría de la intelectualidad tiene una imagen en ocasiones un poco edulcorada del régimen de La Habana. Yo creo que eso está relacionado también con cómo entienden el triunfo de la Revolución cubana, en cómo se ha vendido también la revolución en cuestiones de marketing, que estamos convencidos que ha sido una labor extraordinaria la que han hecho.
Y muchos artistas intelectuales han contado en sus libros, en sus procesos creativos, lo difícil que ha sido ese choque, venir con toda esa realidad de la isla acumulada, quererlo traspolar a sus obras y encontrarse con una narrativa acá en Europa que cuenta a Cuba desde un filtro Malva, de alguna manera. ¿Le ha ocurrido así en el mundo editorial? ¿Ha encontrado alguna traba por esa realidad que usted refleja tan magistralmente cuando escribe? Mira, yo me considero realmente un privilegiado, lo tengo que decir, porque cuando yo salí de Cuba, yo salí representado por una de las agencias más importantes, digamos, del mundo en ese momento. La segunda agencia después de Carmen Barcel estaba la agencia que me representa a mí. Y eso me abrió muchas puertas. De hecho, yo salí de Cuba, ya había publicado en las grandes editoriales y seguí publicando en las grandes editoriales. Contra eso, no podían hacer nada. Pero eso no significa que no tengas toda la razón, absoluta razón. Una de las cosas más tristes de los artistas intelectuales cubanos de todas las épocas de 1959 acá es que en Cuba, cuando salimos, nosotros dejamos de existir, somos borrados de los libros, somos las personas que ya han muerto para la cultura nacional. Y eso es un primer bloqueo hecho desde la isla. Pero después nos encontramos con este otro bloqueo, que es el bloqueo de que esos intelectuales que son de izquierda, que miran a Cuba con la nostalgia, que siguen defendiendo supuestamente un proyecto que ellos en mayoría saben que está fracasado, pero bueno, la idea hay que defenderla, te dicen. Esos mismos intelectuales no te consideran cubano y de pronto tú entras, tú estás en un terreno de nadie y eso es lo más terrible y conozco muchos casos de algunos colegas que, o sea, prácticamente se han frustrado porque no han podido superar ese estar en no en ningún sitio. De pronto, sencillamente, no eres cubano para Cuba, pero no eres tampoco cubano para fuera de Cuba. Hay que reinventarse de algún modo. Muchos lo han logrado, muchos lo han logrado, quienes lo han logrado ya tienen una marca en esta epopeya inmensa que es la diáspora cultural, que lo sigo diciendo, creo que es uno de los actos de resistencia cultural más importantes que ha habido en todas las historias de las diásporas. ¿Ya? ¿Por qué razón? Por esto que te digo, porque la mayoría de las otras diásporas, cuando esa persona llegaba al lugar, o era asimilada o sencillamente podía desarrollar sin ningún tipo de freno su misma cultura, sus tradiciones, etcétera. En el caso de los cubanos, salvo la comida, todo lo demás nadie, o sea, salvo la comida y el bailoteo, como decimos nosotros, todo lo demás nos ha sido muy difícil. Nos ha sido difícil pensar Cuba y al impedirnos, ¿no? Cuando nos impiden pensar Cuba, sencillamente nos están amordazando. Y los que nos ponen esa mordaza acá afuera son justamente la academia, que está llena completamente de un pensamiento de extrema izquierda muy nostálgico en relación a Cuba, el sector editorial inmensamente poblado por todas estas figuras, pero también la prensa. Hay algo que es muy interesante. Es decir, la prensa que de pronto se hace eco, o sea, la prensa generalmente, los grandes grupos tienen una mirada muy también muy nostálgica en relación con Cuba o, por otro lado, muy folclórica en relación con Cuba, lo cual enrarece realmente un análisis periodístico serio de todo el dilema cubano. Por eso te digo, es realmente un acto de resistencia cultural que nadie lo imagina y sí, existe y muchos somos los que los hemos denunciado muchas veces y que además seguimos cada día luchando contra eso. Creo que, por ejemplo, el nacimiento de proyectos como Árbol Invertido, como Alas Tensas, como otros tantos que han nacido en la diáspora, es un acto de resistencia precisamente para tratar de romper digamos, ese muro que nos levantan de todas partes. ¿Ya? Algo que, repito, creo que solamente nos pasa a los cubanos. Además, no ha sido muy difícil. Nos ha sido difícil pensar Cuba. Y al impedirnos, ¿no? Cuando nos impiden
pensar Cuba, sencillamente nos están amordazando. Y los que nos ponen esa mordaza acá afuera son justamente la academia, que está llena completamente de un pensamiento de extrema izquierda muy nostálgico en relación a Cuba, el sector editorial inmensamente poblado por todas estas figuras, pero también la prensa. Hay algo que es muy interesante, es decir, la prensa que de pronto se hace eco, o sea, la prensa generalmente, los grandes grupos tienen una mirada muy también muy nostálgica en relación con Cuba o, por otro lado, muy folclórica en relación con Cuba, lo cual enrarece realmente un análisis periodístico serio de todo el dilema cubano. Por eso te digo, es realmente un acto de resistencia cultural que nadie lo imagina y sí, existe y muchos somos los que los hemos denunciado muchas veces y que además seguimos cada día luchando contra eso. Creo que, por ejemplo, el nacimiento de proyectos como Árbol Invertido, como Alas Tensas, como otros tantos que han nacido en la diáspora, es un acto de resistencia precisamente para tratar de romper ese, digamos, ese muro que nos levantan de todas partes. ¿Ya? Algo que, repito, creo que solamente nos pasa a los cubanos. Amir, yo he escuchado sus opiniones con respecto al trabajo, de alguna manera, de la disidencia, de los que estamos sintiendo desde cualquier lugar del mundo. Y usted siempre está recalcando que es necesario como llegar a cierta unión, que es precisamente lo que está haciendo el régimen, haciendo alianzas con otras dictaduras, intentando como llegar a una coalición. ¿Cómo ve la salud de los que estamos fuera, de los que estamos intentando organizarnos, de la labor también de este tipo de proyectos? ¿Cree que estamos un poco más cerca de esa unión? Mira, lo más interesante que hay que decir es que la mayoría de los que encabezamos estos proyectos somos amigos. Y creo que eso es importante. Creo que eso es importante. Ese es tal vez el primer paso que pueda garantizar una unión en lo esencial dentro de las diferencias. O sea, yo creo que eso es fundamental. La mayoría de los que dirigimos los proyectos intelectuales, culturales, etcétera, somos personas que mal que bien llevamos muchos años transitando el mismo camino, nos conocemos, sabemos bien claro, en muchos casos somos realmente muy amigos, nos admiramos, nos respetamos, pero, por ejemplo, ¿qué sucede? Que no hacemos absolutamente nada si no hay una coherencia con todos los sectores de la sociedad civil. Nosotros somos sencillamente una pequeña porción de la sociedad civil que genera pensamiento, sí, es cierto, que tenemos un papel protagónico que creo que debemos usar con más fuerza, con más insistencia y con más inteligencia, llegando a quienes hay que llegar. Pero somos solamente una parte. La otra parte es, bueno, otras partes de la sociedad civil que no son netamente escritores, intelectuales, artistas, están los políticos, el movimiento LGBTI, el movimiento animalista, es decir, hay muchas otras tendencias que están los netamente, digamos, partidos políticos como tal, los que han hecho ya una carrera política, y creo que digamos, el mayor problema está en que eso no ha encontrado una coherencia. En varios foros internacionales donde han estado algunos de nuestros, digamos, líderes políticos de distintos sectores, yo he planteado varias veces la necesidad de mirar a esa sociedad civil y de establecer una especie de plataforma unitaria en la que haya un sentido común. El sentido común sería nosotros todos estamos porque es necesario cambiar la realidad de nuestro país a través de un cambio de gobierno. Punto. Todo lo demás, las vías para llegar ahí es asunto de cada grupo, de cada sector, de cada parte, cada uno con sus responsabilidades. Es decir, a mí yo creo que no me corresponde políticamente fundar un partido político, hacer esto. Yo creo que tengo una voz y que mi voz intelectual puede hacer mucho efecto en una parte importante del mundo fuera de la isla, el mundo intelectual, el mundo académico, el mundo del pensamiento. Creo que nosotros tenemos esa tarea. Los políticos tienen su tarea. Los grupos, digamos, las llamadas minorías, también
como parte de la sociedad civil, tienen una tarea hacia esos movimientos similares que existen en estos países donde nosotros vivimos. Es algo así que es muy coherente. Ahora, lamentablemente te lo tengo que confesar, todavía yo veo que incluso en nuestros proyectos existe ese nivel de la competencia, existe ese nivel del caudillismo, existe ese nivel de la desconfianza en el otro y existe sobre todo, como le digo yo siempre, ese fidelito que todos nosotros llevamos dentro, que de pronto queremos y hacerle imponer a la otra persona nuestro modo de pensar. Tenemos que aprender a ser más tolerantes. Tenemos que aprender a saber de una vez que ninguno de nosotros, ninguno, el más lúcido, tiene la verdad absoluta, porque construir un país es un asunto muy complejo. Nadie tiene toda la verdad y la historia lo ha demostrado. Entonces, no podemos empecinarnos en yo tengo la fórmula, yo tengo y aquel no, y este no, y este no, y este porque hizo tal cosa no me gusta, ya empiezo a atacarlo. No, punto. Eso no funciona así. Entonces, queremos construir un país democrático, un país inclusivo, un país con, como decía Martí, de todos y para el bien de todos, pero nosotros mismos no somos capaces de aplicarnos en nuestras vidas esos principios. Entonces, realmente por eso te digo, es muy difícil, suelo ser a veces un poco duro porque yo siempre digo, o sea, es muy fácil opinar fuera del agua, pero como yo también tengo mis dilemas, mis luchas, mis peleas, mis retos en el mundo intelectual y cada día los hago y los enfrento y he visto cosas que cómo se pueden lograr cuando nos unimos con otros proyectos, sencillamente digo, sí, tenemos que unirnos con un sentido común, tenemos que unirnos con una vía común a pesar de nuestras diferencias. Y fíjate, digo a pesar de nuestras diferencias y digo viva las diferencias, porque en una sociedad democrática real las diferencias son importantes. Punto. Es así. Y bueno, una de esas diferencias también creo que lo ocupa el nivel en que usted declara que es una persona de fe cristiana específicamente, y quisiera preguntarle un poco por la relación que tiene la religión con su creación, la mística de alguna manera, y también por la figura de Lorenzo Vidal, y si ha tenido algún tipo de trascendencia, influencia para usted. Mira, eh, primero tengo que decir algo. Yo llevo muchos años ya como cristiano. Me alegra mucho que, por ejemplo, los creadores de Árbol Invertido y de Alas Tensas también pertenezcan, como decimos nosotros, a este club de la gracia, en el único club del mundo, como decía, dijo Juan Luis Guerra, al cual para entrar no hay que pagar nada. O sea, es algo que a mí me interesa mucho que la gente entienda. Yo era una persona muy conocida en Cuba, dentro del medio cultural. Cuando conocí a Jesucristo, sencillamente toda mi vida se abrió, toda mi vida cambió. Empecé a ser mejor persona. Yo era un monstruo. Quienes me conocieron joven, yo era un monstruo de egolatría absoluta, autosuficiente enormemente. Y, o sea, tenía tantos problemas que yo, claro, que también había llegado bastante joven al éxito, se me consideraba una rara avis de la cultura cubana, bla, 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 todas esas cosas, pero yo me las creí y eso me convirtió realmente, creo yo, que en un monstruo. De pronto, conozco a Jesucristo, Jesucristo me abre el camino a un mundo mucho más de paz, más de amor, más de tranquilidad. Y eso incidió mucho también en la creación. Y yo recuerdo que, por ejemplo, la primera vez que yo conversé con Guillermo Vidal, que fue el que me presentó justamente a mí, a Jesucristo, yo le pregunté, Guille, pero tú estás loco. ¿Qué cosa es eso de entregarte tú, ponerte a hablar de un Dios, de que eso, lo otro, eso no existe, todo eso es mentira? Le pregunto, pero ¿qué cosa, qué significa eso para ti? ¿Qué te ha cambiado la vida? Y me dice, a mí es que me ha cambiado la vida. Y te puedo decir que soy tan feliz que yo no te lo puedo explicar en palabras. Y yo ahí de momento, lo que vi en la cara fue una cosa tan hermosa que yo le dije, Guille, si tú eres feliz, adelante con eso. Eso es lo que importa. Y esa lección, a mí fue la primera lección
en la cual que yo recibí de Dios. Y es, tú eres feliz y sé feliz con lo que tú crees. Ojalá creas en mí, ojalá creas en mí, pero sé feliz con lo que tú crees. Ten esa fe. Esa fue la primera lección. La segunda lección fue algo muy radical, porque yo decía, señores, que yo escribo de sexo, yo escribo de droga, yo escribo de todo lo malo que hay en este mundo, y imagínate, ahora me entrego a ti, tengo que dejar de hacer eso, y me dolía, te lo puedo asegurar, me dolía profundamente que de pronto una voz viniera y me decía, sí, tienes que dejar eso, fatal. Me sentía terriblemente de esto. Pero fue todo lo contrario. Un día sentí la tranquilidad de que yo debía seguir escribiendo y diciéndole al mundo, mira, humanidad, cuán perfectos podemos ser y cuán imperfectos y cuán inhumanos nosotros somos a través de mis libros. Y eso mismo le pasó a Guillermo Vidal. Guillermo dice que cuando él se entrega, él le dice a Dios, Señor, si tú no quieres que yo haga más esto, quítame todo esto de encima. Y de pronto Guille me dice, Amir, y empecé entonces a escribir todavía más sexual, todavía más, o sea, fue algo impresionante y su obra a partir de ese momento empezó a ser todavía más reconocida. Exactamente lo mismo pasa conmigo. Es decir, a partir de ese momento, justamente cuando yo me entrego, a partir de ese momento, de pronto llega a La Habana una agente extranjera que nadie conocía y resulta ser que era esta señora Raigú de Mertin, que paz de descanse, murió hace unos años, y Raigú de Mertin me empieza a representar y me coloca en las grandes editoriales del mundo. Entonces, mi vida hasta hoy ha sido sencillamente eso, o sea, como bien te decía, de muchos modos, Dios me ha privilegiado absolutamente. Yo me siento totalmente bendecido por Dios en la carrera, en la familia, en mi trabajo. Es decir, llego a un país como Alemania, donde prácticamente no conocía nada, no sabía el idioma. Hoy hablo el idioma, trabajo en importantes instituciones, entre ellas el Ministerio de Relaciones Exteriores y la agencia más de prensa más importante del país. Es decir, he tenido ese desarrollo y te lo digo sinceramente, sin hacer prácticamente fuerzas, porque no lo hago yo en mis fuerzas, es Dios el que me va guiando. Con este libro pasó exactamente lo mismo. Cuando yo voy a escribir El aliento del lobo, yo empiezo a investigar, porque me parecía algo tan inhumano todo aquello, que yo digo, Señor, yo quiero que tú me guíes y me pongas en las manos las historias que yo quiero contar. Y empezaron a aparecer muchas historias y yo guardé esas historias. Y yo dije, bueno, alguna vez las contaré. Y de pronto aparece una persona que estudió conmigo en Cuba, periodista, y me dice, oye, ¿sabes qué? Hay una gran editorial, la editorial Anaya, que está buscando para celebrar el aniversario de la Stasi y de la RDA, están buscando alguien que escriba un libro sobre este tema. Y yo dije, es que yo tengo la persona, está en Alemania, vive en Berlín, me dice ella. Y entonces, ¿estás de acuerdo en hacerlo? Le digo, bueno, claro, es que tengo todo el material. Dios a mí me Claro. ha puesto todo delante. Y lo único que tuve que sentarme fue a escribir. Y en ese caso, ahí viene la otra pregunta de cómo funciona en el poder creativo. Es decir, de pronto yo siempre digo, Señor, yo quiero que cada libro mío y todos mis libros, tú los puedes abrir y vas a ver que están dedicados a Jesucristo, todos, no importa la temática que tenga. Yo siempre le digo, Señor, guíame porque yo quiero que llegue tu mensaje de humanidad. Es decir, yo quiero que llegue ese mensaje de cuán nosotros nos hemos alejado de Dios y por qué razón todo lo que estamos viendo aquí es sencillamente que nos hemos apartado de las enseñanzas cristianas. Entonces, cuando yo digo eso, automáticamente me viene y me dice, busca las voces. Punto. Y las voces son aquellas personas que fueron víctimas, porque no es lo mismo que me ponga a decirte ahora, no, porque aquí hay una persona que la torturaron, la llevaron, después cuando salió le hicieron toda una historia y la convirtieron en una prostituta y no era prostituta, todo era
chisme, brete de la policía política, le armó todo. Es decir, le llegaron a poner incluso hasta fluidos vaginales en la cama a un político para poder encerrarlo. O sea, cosas así horrorosas. De ese punto de vista, no es lo mismo que yo te cuente esto a que te lo cuente esa persona. Claro, Entonces, ese fue, digamos, la voz. Es un proceso que es así. Es decir, yo entrego y yo digo, Señor, yo quiero que cada libro mío sea un mensaje que tú dejas en esta tierra. Guillermo Vidal hacía exactamente lo mismo. Y ese fue mi aprendizaje del Guille Vidal. Por eso para mí es una persona que es vital en mi vida todavía hoy. Justamente ahora estamos haciendo una reedición homenaje de toda su obra. ¿Ya? Pero asimismo, te puedo mencionar otros escritores de nuestra generación, Alberto Garrido, que además es pastor, es decir, que han visto cómo Dios ha operado en sus literaturas y cómo ha ido abriendo caminos, contrariamente a lo que muchas personas creen, porque mucha gente nos llaman intolerantes, mucha gente creen que es difícil o que es tonto o que es loco en un mundo como el que vivimos, llamarse cristiano. Yo te digo, orgullosamente soy cristiano y defiendo mi fe sin ningún tipo de diferencia. Yo defiendo mi fe y esto te lo digo muy claro. Defiendo mi fe igual que defiendo mi derecho a decir lo que yo pienso sobre la revolución cubana. Si hay alguien que dice que no cree, yo le digo, bueno, es tu derecho. Si alguien cree en la revolución cubana, le digo, bueno, es tu derecho, ya te estrellarás en ese caso. ¿Okay? Entonces, es así, ¿no? Respetando siempre el derecho que tiene todo el mundo de expresar, de sentir y de tener una fe distinta, ¿no? sí, de eso se trata también la libertad y trae implícito ese riesgo de comprender o no estar de acuerdo con el otro. Quisiera Uh-huh. preguntarle también un poco para finalizar, y es una pregunta muy personal. Hay una frase que a mí me acompaña hace un tiempo, uno no nace en un sitio y no en otro, sino para dar testimonio. Y yo dije, bueno, si voy a entrevistar a mi padre, quería preguntarle si es posible alguna vez desprenderse del contexto, o cuánto nos permea el contexto cuando somos artistas en la creación, en la literatura, o si eso siempre va a estar implícito allí, también para autodiagnosticarnos de alguna manera. No, mira, eso es algo con lo que nosotros vamos a cargar siempre. Es decir, cada persona que ha decidido utilizar su inteligencia del modo en el que lo vaya a usar, esa persona está dando un testimonio de su época. Y la historia de los países es precisamente un resumen de todos esos testimonios. Cuando tú vas a estudiar las historias de los países, tú vas a tener que ir a las voces de aquellas personas que de algún modo empezaron a analizar la sociedad, la historia, la economía, etcétera, y esa persona llevó ese discurso a un grado testimonial que es accesible a ti. ¿Ya? Ahora, eso no lo hace todo el mundo. ¿Ya? Lamentablemente hay muchas personas y cada vez más en este mundo de que vivimos, cada vez son menos los que deciden contar el testimonio de su época. La gente hoy está decidida a vivir la vida, ¿ya? En muchos casos a sobrevivir en las circunstancias. Pero la decisión de dar testimonio y vivir como un testimonio de la época es algo que es de admirar en primer lugar, es un reto en segundo lugar, de muchos modos es una locura, vamos a decir, irreverente en muchos casos, en el caso nuestro todavía más, porque estamos haciendo todo eso para tratar de salvar un país que nos robaron, un país que nos secuestraron. Y cada vez que nosotros hacemos nuestros testimonios de vida, tú en España, yo acá en Alemania, Garrido en República Dominicana, Gumersindo en Estados Unidos, cualquiera de nosotros hace un testimonio de vida, sea a través de la literatura, a través de la plástica, a través de la música, a través del cine. Cada vez que hacemos eso, sencillamente estamos rescatando un trocito del país que nos arrebataron. Entonces, yo lo veo desde un punto de vista, vamos a decir, humanista muy importante, desde un punto de vista de rescate del pensamiento muy necesario. Y desde el punto de vista personal, lo veo como un acto hermoso de resistencia.
Y eso creo que es importante. ¿Vamos a tener retos? Sí, no te preocupes, todos los días nos va a aparecer uno distinto, ¿ya? Siempre nos va a aparecer un reto distinto. Pero lo lindo es cuando tú pasas, tú dices, bueno, vencí este reto, dejé mi huella, dejé mi marca, dije lo que yo quería decir en mis límites, con mis capacidades, con mis talentos. Yo no quiero ser estar en la élite total, ni quiero estar en el olvido. Yo sencillamente hago las cosas porque no sé hacer otra cosa. Entonces, cuando uno hace ese tipo de aporte testimonial a la vida, uno sencillamente está dejando una marca en ti, en la persona que te rodea, en tu amigo, en tu pareja, en tus hijos, en tu entorno. Y ojalá entonces algún día todo esto que nosotros estamos haciendo sirva para que alguien diga, mira, existía otro país, que no era aquel, que no era ese país destruido, desesperanzado, traicionado, que mucha gente cree que es Cuba. Esa no es Cuba. La Cuba real la llevamos nosotros, que la hemos ido rescatando pedacito a pedacito. O sea, eso es lo importante. O sea, siéntete bien entonces. No, tranquila, estás bien diagnosticada. ¿Ok? Muchísimas gracias a mí por estar en este espacio y por haber aceptado la invitación de conversar con nosotros hoy. No, gracias a ti y bueno, un abrazo.